Los padres. ¿Dónde empezamos? Los padres son maravillosos. Depende a quién le preguntes. Hay algunos que tienen malos padres, otros intermedios, otros excelentes o viceversa. Cada padre es diferente, pero la mayoría hace esto. Se preocupa por su hijo, ¿sí? Y en mi caso no fue diferente, ¿sí? Yo tuve suerte o la fortuna de nacer en una familia que me ame mucho, ¿sí? Que me dio el conocimiento y la fuerza para aprender varias cosas aquí en casa y sobresalir de varias personas, ¿sí? Y lo digo porque a veces como hijo no entendemos a los padres y nunca lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 30 años y sigo sin entender a mis padres, ¿sí? Y no es que esté mal, pero lo único que he captado es que al paso de los años los padres van mejorando, ¿sí? Esos regaños que tú veías de pequeño que decías, ay, le caigo mal a mi papá, por eso me regaña. No, después te das cuenta. Por ejemplo, hay algunos que dicen que la mujer no hace nada o el papá solo trabaja, ¿sí? Pero en el caso de la madre tiene un trabajo muy laborioso y es poco valorado, y es el de la casa. Como verán, nosotros tenemos 10 perros, ¿sí? O 11, ya no me acuerdo. Y gracias a ellos nos sentimos protegidos, ¿sí? Pero requieren mucho cuidado y mucho amor. Y eso se encarga mi mamá en muchas ocasiones, ¿sí? A veces se frustra porque no tiene el tiempo suficiente, como la mayoría de las madres. Les gustaría hacer cosas para ella misma, porque a veces nosotros como familia olvidamos que la mamá es un ser humano, ¿sí? Que también tiene su espacio. Y cuando ya no puede, llora o se frustra, ¿sí? Yo en ese lado lo entiendo. Y en el lado del padre, piensas que es el gruñón, el enojón, el que no te va a dar muchas opciones para salir. Pero si lo conoces bien y lo tratas, y les dices a tu papá, en la mayoría de los casos, ¿quieres que haga esto? Lo hago, aún así me regañas. Entonces platicas con él y te dices, ¿qué buscas? Y él te va diciendo para que tengas una mejor comunicación con tu papá, ¿sí? En el caso mío, imagínense, mis dos padres son de carácter fuerte, demasiado fuerte, ¿sí? Y como Malcolm en el medio, cada uno tenía su carácter. Los he visto pelearse y hasta gritarse, pero nunca hicieron algo que no. Ellos se amaban, ¿sí? No significa que porque peleen por un rato o por cierto tiempo se vienen a separar, ¿sí? Mi mamá siempre amó a mi papá y mi papá siempre amó a mi mamá. Nada más que como ellos dos son de carácter súper fuerte, ninguno iba a ceder. Pero al paso del tiempo se dieron cuenta que esas discusiones uno se tiene que desahogar y el otro se tiene que callar, ¿sí? Y ya que el que está enojado se desahogó, dice, ahora voy yo, ya que te calmaste, eso estuvo bien, pero lo que hiciste a la hora de enojarte estuvo mal, ¿sí? Porque es inevitable enojarte como padre o tener arranques de enojo por las cosas que no has podido cumplir para tu familia. En el caso del papá, darle cosas a tu hijo. En el caso de la mamá, tener más tiempo para convivir con tus hijos. Porque como está tan metida en casa, solo está en casa y vive para uno, ¿sí? Pero no tiene tiempo para conocer a sus niños. Igual el papá trabaja para darle una mejor vida a su familia, pero no tiene tiempo y a veces no la conoce, ¿sí? Y si se dan cuenta, es un equilibrio. Y como al paso del tiempo, los hijos se tienen que dar cuenta, ¿sí?
Siempre me ha encantado la serie de Malcolm porque externaba eso. Ves cómo peleaba Lois con Hal y se gritaban hasta no más poder. Y sus hijos estaban normal porque ya conocían a sus padres. ¿Sí? Y yo ya conozco a los míos y yo ya sé cuáles límites pueden ceder y cuáles no. ¿Sí? En cierta forma. Y mi mamá siempre se preocupó porque a mí no me faltara nada aquí en casa. Que yo pudiera transportarme en mi caso, caminar a mi forma. Y a veces como mamá se frustró porque mucha gente no se daba cuenta lo especial que era un hijo con discapacidad. No que mis hermanos no fueran especiales, no. A todo mundo nos dieron una educación igual. Mi mamá no me trató diferente a mis hermanos por ser yo mismo una persona con una discapacidad. Me trataron igual, pero con ciertas limitaciones. Lo que podían hacer mis hermanos yo no podía hacerlo. O sea, alcanzar frijoles en una alacena, no podía, ¿sí? Y mi mamá nos enseñó a hacer esas diferencias, resolverlas entre hermanos, ¿sí? Y mi papá lo que hacía, ¿vas a hacer lo que hace tu hermano Daniel en silla de ruedas? No, ¿verdad? Y tú, Daniel, ¿tú vas a hacer en silla de ruedas lo que hacen tus hermanos? No, ¿verdad? Entonces a cada uno nos pusieron limitaciones acorde a lo que podíamos hacer de acuerdo a la mentalidad de nuestra edad, ¿sí? Y al paso del tiempo nos dieron más obligaciones, ¿sí? Y como a mí, luego mis hermanos se dieron cuenta que en ciertas ocasiones mis padres eran un poco estrictos conmigo, pero era por lo mismo, porque la gente no iba a ser buena conmigo, solo por verme en silla de ruedas. Ayer mi papá me lo demostró. ¿Por qué? Porque cuando él estaba a punto de llegar aquí a casa, se demoró aún más porque a un chico le estaba dando como ataques de epilepsia, pero no resulta que no había comido en todo el día, ¿sí? Y era una persona con discapacidad. Pero mi papá lo ayudó, lo alentó, dijo, yo te pago el taxi y hacemos esto. Y el chico, a su manera de expresarse, le dio a entender a mi papá, ¿sí? Junto a otro chico. Y mi papá se sintió mal porque en cierto aspecto es lo que nos espera a la mayoría de gente con discapacidad, ¿sí? Incluso en familia igual, ¿sí? Mis hermanos también están muy asustados porque no saben qué van a hacer más adelante. Entonces yo me di a la tarea por lo menos a tener una mente muy abierta y muy despierta, ¿sí? Mi educación no fue normal y me da gusto que no lo haya hecho, ¿sí? Cada uno de mi familia me dio una pizca de su alegría o de su magia y yo la transformé a la mía, ¿sí? Y mi papá, ese, como todos los padres, ese es el que te cuesta relacionarte, ¿sí? Porque al fin y al cabo, la que siempre está a tu lado es tu mamá y es la que te conoce al 100. Pero, y sabes cómo expresarte con tu mamá, y a veces hay ocasiones que somos déspotas o muy groseros. Yo fui en uno de esos, pero fui mejorando al paso del tiempo. Pero con el padre fue muy distinto, con mi papi. Porque su manera de pensar es muy diferente a la de mi mamá, ¿sí? Mi mamá me enseñó a hacer varias cosas espontáneamente. A veces no hay tiempo para pensarlo, ¿sí? Pero la educación de mi papá me enseñó, analízalo antes, ¿sí? Entonces, cada vez que voy a platicar con mi papá, ahora ya no, porque yo ya sé cómo hacerlo. De los tres, siento yo que soy el que más habla de mucho más cosas
con mi papá que mis propios hermanos. Y no es que esté mal, ¿sí? Pero yo ya le encontré la forma. Ellos le tienen que encontrar la suya, ¿sí? Y si se dan cuenta, es lo padre de ser latinoamericano o mexicano más bien. Porque yo viendo todas las películas de Estados Unidos o de los gringos que no pueden ver a sus padres pelear porque sus hijos ya se desmoronan, pero cuando se separan dicen, ay, es que no quiero que mis papis se separen. Ah, pero cuando los tienes juntos, los trastas como basura. ¿Sí? Y el punto de la serie de Malcolm fue eso. Solucionar ciertos puntos, ¿sí? Por ejemplo, Lois no podía tratar igual a Malcolm, ni a Dewey, ni a Reese, ¿sí? Porque cada uno era diferente. Todos fueron educados al vínculo familiar, a ellos y a Francis, pero cada uno lo interpretaba de diferente forma, ¿sí? Y a veces cuando éramos más chicos, nuestros papás nos dijeron una regla: cuando nos vean ver pelear o gritar, enciéndanse en su cuarto y no abran hasta que acaben, para que nos podamos explicar con ustedes por qué fue esa discusión. Y como hijo, haces lo que te dicen tus padres en esos momentos, pero luego te da risa cuando estás encerrado, como ellas te dijeron, porque ellos entran así enojados, ¿sí? Y tú dices, ¿a dónde corro? Ya estoy en mi lugar de resguardo, ahora ellos están aquí discutiendo en mi cuarto, ¿sí? Y luego me da risa y yo se los externé a mis papás, junto a mis hermanos. Les dijimos, nos enseñaron a hacer esto cuando tienen una diferencia y no nos metemos porque no nos corresponde, ¿sí? Cuando mi mamá tiene su enojo, mi papá le escucha. Y ya cuando mi mamá se tranquiliza, también le dice, eso estuvo mal, pero estuvo bien en este aspecto. Y cuando mi papá se enoja, mi mamá lo deja hablar así enojado con todas sus frases, y ya cuando se tranquiliza, resuelven sus problemas. Pero ¿qué pasa cuando no ocurre eso? Que solo fueron pocas ocasiones. Se fueron una vez a nuestra recámara y ahí estaban discutiendo, y nosotros, ¿a dónde corremos? Si ya estamos en nuestro cuarto. Y ya ahí nos quedamos y no dijimos nada. Y le dijimos ese comentario a mis papás como anécdota y de risa, porque nosotros tratábamos de hacer lo que ellos nos decían en esos momentos, ¿sí? Y no significa que porque tus padres peleen o tengan unas diferencias se vayan a divorciar, ¿sí? Porque yo nunca tuve ese pensamiento. Porque en cada una de las discusiones que mis papás tuvieron, nos dijeron, ¿sí? A la mentalidad de nuestra edad, ¿sí? Pasó esto, actué de esta forma por esto. Y ya fuimos entendiendo el carácter de mis padres, ¿sí? Y ya cuando volvían a hacerlo, nosotros dijimos, es que fue por esto. Perdón. Pero le vas a agarrar el modo, ¿sí? Mi papá ama profundamente a mi mamá y jamás la va a dejar. ¿Por qué? Porque las cosas que mi mamá le da a mi papá no lo va a hacer otra mujer. Y así como mi papá, varias cosas que le da a mi mamá no lo va a hacer otro hombre. Ellos son como el yin y el yang, ¿sí? El bien y el mal, pero saben cómo neutralizarse o tener un punto de equilibrio, ¿sí? A veces siempre te engañan las películas porque piensas que la familia siempre va a estar feliz y realmente no es así. Y pues, ¿qué les puedo decir? La verdad fui afortunado, ¿sí? Esas discusiones me ayudaron a entender más a mis papás, la profundidad y el peso que tiene ser un padre, ¿sí? Mi papá me enseñó muchas cosas, a analizar mucho
Y mi mamá me enseñó a hacerlo, ¿sí? Espontáneamente. Entonces, y con mi propia personalidad yo dije, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Sí? Entonces, me di a la tarea de ver varios aspectos en los videos o en películas y siempre te dices, soy como mi mamá, soy como mi papá, pero no, realmente somos un conjunto de ellos dos, ¿sí? Yo estoy orgulloso porque me parezco a los dos, a veces tengo el carácter de mi papá o a veces el de mi mamá, pero lo voy corrigiendo. Somos un conjunto de ideas y esa es la educación que me dieron mis padres, ¿sí? Ellos nacieron en los 70, en una época donde varias cosas no eran correctas, ¿sí? Y solo se tenían hijos por tener hijos, ¿sí? Fui afortunado en ese aspecto porque ninguno de los dos dijo, voy a tener hijos solo por tenerlos. No, ellos dijeron, vamos a hacer una familia, vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a, vamos a juntarnos como tal, como familia, y vamos a resolver esos problemas, ¿sí? Y ahora imagínense, con un hijo con una discapacidad en camino, pues, entonces, ¿cómo le hago? Y aparte, eres padre primerizo, ¿sí? Entonces fueron varias situaciones que mis papás tuvieron que hacerlo solos, porque en su momento nadie le ayudó, ni la familia de mi mamá ni la familia de mi papá. No, ellos lo hicieron solos. ¿Por qué? Porque ellos así lo quisieron, porque a veces la familia se entromete mucho, ¿sí? Y más en esos tiempos, ¿sí? Y ahora, ¿por qué se critica a los padres de ahora? Porque dejas que tu hijo haga todo, no le pones limitaciones, no solo por ponerles límites, sino les dices, hice eso por esto, ¿sí? Algo que también mis padres me enseñaron es, me regañan es por esto, ¿sí? No es como las películas japonesas o las películas gringas que, que te ponen metáforas y te das cuenta al paso del tiempo, te regañé por esto. No, ellos me dijeron, si te castigué fue por esto, porque hiciste mal, ¿sí? Y si no te hubiese puesto un alto, te hubieses lastimado, ¿sí? Ellos siempre me lo decían y no hacían que me hiciera ideas en la mente como en la mayoría de las películas, ¿sí? Entonces, como verás, hablo muy bien de ciertos aspectos, porque tengo la fortuna de tener el tiempo de verla a la humanidad diferente, ¿sí? A las personas cuando se mueven, cómo se mueven, porque eso me lo enseñó mi papá, ¿sí? A analizar a las personas y se lo agradezco mucho. Y mi mamá me enseñó a ser cariñoso, aunque mi mamá es la que tiene el carácter, puede decirse más fuerte en persona, pero no, el que lo tiene más fuerte es mi papá, pero como lo ves calmado, no dicen nada. Pero, si se dan cuenta, mis papás fueron polos opuestos, pero supieron cómo hacer sus diferencias, juntarlas y hacerlas parte de ellos mismos como pareja, ¿sí? Antes de educar a un hijo, se educaron a ellos como pareja y ya dijeron, no voy a educar a mis hijos como la familia de mi esposa o no voy a educarlo como la familia de mi esposo. No, ellos encontraron la forma de educarnos a cada uno, ¿sí? Dándonos diferentes opiniones y diferentes aspectos. Por ejemplo, como cualquier hermano, mi hermanito siempre me hace bromas y se lo agradezco, ¿sí? Me enseñó mucho, pero cuando ya salgo de la calle, mi hermano se pone muy protector, ve a la gente con odio y mi hermana hace lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque
la gente fue muy déspota conmigo. Cuando iba a la escuela fue igual, ¿sí? No tenía la mentalidad que tengo ahora, ¿sí? A veces se critica a una mujer porque es fuerte de pensamiento o tiene ese carácter, ¿sí? Mi mamá fue una de esas mujeres porque le dijeron, tienes el carácter muy fuerte, ¿sí? Entonces, en cierta forma, a mí me pasó lo mismo. Porque yo quería ser amigo de todos los niños. Pero la escuela, en vez de educarte, te malea en otros aspectos, ¿sí? Y lo que mis papás se centraron en vez de las matemáticas y cosas así, que a mí en lo personal me costó mucho aprender, ¿sí? Y lo digo con orgullo, sé las multiplicaciones, las divisiones, hacerlas con la mente, pero me tardo mucho. Y por eso siempre traigo una calculadora, pero ya sé cómo hacer una multiplicación o una división, ya sé en qué ciertos aspectos se utilizan, ¿sí? Entonces, lo que mis papás me enseñaron a mí primero fue lo social, ¿sí? Y aceptarme a mí mismo, porque yo me odiaba mucho, ¿sí? Y no me da pena decirlo, ¿sí? Pasé en ciertas facetas, ¿sí? Porque mi papá, aunque fueron en algunos aspectos más duros conmigo que con mis propios hermanos, ya al paso del tiempo me di cuenta de otros aspectos, ¿sí? Mi papá en qué aspecto se preocupaba, porque no podía darme cosas materiales, o mi mamá quería que saliera a la calle, pero todas las calles están mal hechas, ¿sí? Y se frustran porque pensaban que yo estaba así por no salir. Y no, ya después le aclaré todo, ¿sí? Era yo mismo y mi mentalidad de discapacitado, ¿sí? Por no hacer varias cosas que yo quería hacerlo porque quería distribuir ese agradecimiento a mis padres, ¿sí? Pero al paso del tiempo también me di cuenta que lo podía hacer de la otra forma, ¿sí? Apenas mi mamá le dio un fuerte dolor de migraña, pero bastante fuerte. Es hereditario la migraña, así que ya lo estoy pensando. Y ahí te das cuenta lo necesario que es mi mamá, no solo para lo laboral que es la casa, sino para toda la familia. Ella es un pilar, ella es una parte de una balanza. Pero ¿qué pasa cuando falta la parte de esa balanza? Se desequilibra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que hace mi mamá, lo tenemos que hacer entre cuatro, ¿sí? Y no es que nosotros no queremos ayudar a mi mamá, sino es que ella ya sabe hacer las cosas y cuando nos dice ayúdame, la ayudamos, ¿sí? Pero como ya sabe hacer muchas cosas y lo hace a su forma y lo hace excelente, a veces nosotros nos quedamos quietos hasta que ella nos dé la señal, porque incluso mi papá, que trata de ayudarla en muchas ocasiones, no sabe qué hay que hacer, porque ahora sí, este es el santuario de mi mamá, la casa, ¿sí? Ella sabe dónde está cada cosa, entonces nosotros le tenemos que preguntar. Pero cuando se enfermó de la migraña, entonces, ¿qué hace mi mamá? Por eso, cuando le da esos ciertos aspectos, nosotros ya sabemos lo que hay que hacer cuando mi mamá le da los ataques de migraña. Porque no se puede mover, no puede hacer nada, ¿sí? Y se frustra porque no quiere llegar a ese impacto de dolor, pero apenas le sucedió, ¿sí? Y en el caso de mi papá, no le da migraña y todo eso, pero sabe que tiene una excelente familia y nunca nos ha querido fallar a ninguno de nosotros. Quiere darnos más, ¿sí? Pero por ciertas situaciones laborales, que ya después hablaremos sobre lo laboral, lo sacaron de su trabajo como la mayoría de los padres, ¿sí? Y se sintió frustrado porque
no pudo darnos lo que él quería este año, ¿sí? Darnos varios obsequios, ropa nueva, pensar si ahorrar para comprar un coche para que su niño en silla de ruedas pueda salir, varios aspectos, ¿sí? Y me doy cuenta que es necesario hablar mucho con tus hijos para que aprendan en ciertos aspectos. Por eso yo los valoro mucho, ¿sí? Hay ocasiones que sí me pasé, pero corregí esos problemas que eran míos, no de mi familia, eran míos. Y los tuve que corregir porque al fin y al cabo somos un núcleo social y familiar. Y aunque diga que no les afecta a ellos por verme de malas o triste, a todos nos va a afectar, así que yo lo tuve que solucionar, ¿sí? Y si se dan cuenta, no es fácil ser padre, ¿sí? No es, voy a tener un hijo porque quiero tener un hijo, como mi mamá me enseñó un video. Vas a tenerlo, lo vas a hacer bien. ¿Tienes una mente estable? Ok, hazlo. Pero si no tienes una mente estable, ni una familia estable, o trabajo estable, ¿cómo se te ocurre tener un hijo? ¿Sí? Y un hijo es un albur, porque aunque trates de educarlo lo mejor posible para que sea el ser humano mejor en esta tierra, si no le enseñas lo social primero y cómo se desarrollan las cosas hacia afuera, va a cambiar su mentalidad, ¿sí? Y ya ese hijo que tú habías creado, resulta que ya no es tu hijo, porque ya asesinó una persona o viceversa, o ya se quitó la vida, ¿sí? Por eso lo social es muy importante en un ámbito familiar, bueno, ¿sí? Y doy muchas gracias que mis papás hayan sido así, que nos hayan enseñado en ciertos aspectos, ¿sí? Y mi hermano, ¿qué les puedo contar de mi hermanito menor? Es el que me enseñó a leer, es el que me enseñó a las matemáticas, todo. Y mi hermana, ella es la que he tenido más roces, pero curiosamente es la que siempre me está abrazando y dando regalos. No monetariamente, sino regalos de conocimiento, ¿sí? Para uno, para cada uno fue distinto, ¿sí? Y si no hubiese tenido mis hermanos, tal vez pude haber sido así, ¿sí? Como los estoy hablando sinceramente aquí en este video. Pero yo lo dudo, porque mis hermanos me ayudaron en cierto aspecto, ¿sí? Muchísimo como no tienen idea, ¿sí? Entonces, antes de tener un hijo, recuerden si todo lo tienen resuelto aquí, con sus familias y todo. Y si su familia es conflictiva, como el de tu pareja, o viceversa, no los dejes convivir con tus niños hasta que tengan una cierta edad o dirles, no quise por esto, porque mi familia es así. Así tus hijos van a entender, ¿sí? Y espero que este video te haya ayudado a reflexionar y ver la mente de tus padres de diferente forma, ¿sí? No digo que todos los padres sean buenos o malos, sino nadie sabe ser padre, pero los míos supieron cómo hacerlo, ¿sí? Ya hasta aquí te dejo esta reflexión y nos vemos.